bueno, llegó el momento de aprender sobre las compras. Como podemos ver en pantalla, las compras es una operación de inventario que nos permite procesar los documentos de compras recibidos de los proveedores. Cuando hablamos de documentos de compras, en este momento o en la actualidad, pues más que todo serían facturas electrónicas emitidas por los proveedores. Pero también podemos recibir otro tipo de documentos de los proveedores. Ahora veamos cómo se hace una compra. Bueno, aquí estamos en el módulo de compra del sistema SAT y lo primero es ir ingresando los datos que nos solicita el sistema en la parte superior, que serían los datos principales del documento. Lo primero es el código del documento, lo siguiente sería la fecha del documento, que puede ser la fecha de emisión de la factura o la fecha en que se está recibiendo la factura. Todo depende de cuál sería la situación. Lo siguiente será el código de la bodega y aquí pues seleccionamos el proveedor al cual le vamos a recibir la compra. Lo que es el prefijo o un tipo de documento para la factura, normalmente aquí se utiliza FA como tal, pero explico un poco más adelante. Aquí viene el número de la factura que emitió el proveedor o el número del documento, porque recordemos que sí podemos recibir facturas electrónicas, pero también otro tipo de documentos. Plazo en días viene siendo cuántos días de plazo te da el proveedor para que pagues la factura. CAU significa costo adicional unitario, por lo pronto no lo utilizamos. Un detalle es una observación, algo escrito que quieras dejar sobre ese documento, no es necesario rellenarlo o escribir. Y en la parte inferior, miremos aquí en la parte inferior, debajo de la cuadrícula, pues tenemos ya el área donde vamos a procesar los productos, ¿ok? Aquí, pues sí, debemos saber al menos el nombre del producto, el código interno que utilizamos para identificarlo o el código de barra que también lo identificas. Si tienes un lector, pues lógicamente escaneas el código de barra que trae el producto y el sistema te lo ubica, ¿ok? Aquí vamos a utilizar un código pues que ya conozco, que es el 019, representa lo que son los cubos y aquí vamos a recibir 12 unidades a 1.200 pesos como tenemos allí en el costo, ¿ok? Costo adicional es un dato, digamos, adicional que se ingresa en la compra, pero lo explico más adelante. Y aquí pues agregamos el producto a la compra, ¿ok? Para agregar el producto, pues puedes dar enter, enter, enter hasta que el producto se agregue, pero hay una tecla rápida que es con la tecla página abajo, pues agregas mucho más rápido el producto a la compra. Por último, contabilizamos la compra, pues aquí con la acción de contabilizar, que también podemos utilizarla o acceder a ella con la tecla F5, que es como una tecla rápida del teclado. Aquí definimos cómo se va a pagar esa compra, pues si se va a pagar a futuro sería crédito, si se va a pagar en efectivo o ahora en el momento, pues sería esta opción. Si se pagó anticipo, se hace un cruce aquí enseguida, o si se hizo una transacción bancaria. En este caso vamos a dejarla a crédito y le damos aquí aceptar. ¿Ok? De esta forma realizamos una compra. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué sucede en una compra? Pues ya la compra está contabilizada y en ese momento pues ya se aplicó el inventario y se aplicó la contabilidad de este documento. ¿Ok? Vamos a ver qué sucedió en el inventario. Pues si vemos aquí en la parte de inventario, pues aquí nos dice que en la bodega 1 ingresaron 12 unidades a un costo de 1.200 pesos, ¿ok? Y eso representa un aumento de valor de inventario de 14.400 pesos, ¿ok? Listo. Aquí para de pronto entender un poco más, estas dos columnas, esta parte débito y crédito, representan las unidades o cantidades de inventario que ingresaron a la bodega, ¿ok? Y estas dos últimas columnas, B punto débito y B punto crédito, es el valor de inventario que ingresó a la bodega, ¿ok?
para que entendamos un poquito lo que es débito, crédito, B débito y B crédito. Luego veamos la parte contable, ¿ok? Porque pues aquí el sistema SAT, apenas se realiza una compra, pues él hace una causación contable. Veamos qué sucedió en la parte contable. La parte contable pues movió un código contable, ¿ok? Que sería una 14. En la contabilidad, la 14 representa los inventarios y lo movió al débito, quiere decir que aumentó ese inventario. Y luego una 22 que representa una cuenta por pagar, ok, en la contabilidad. ¿Por qué utilizó una cuenta por pagar el sistema SAT? Porque la persona que contabilizó la compra o el usuario que contabilizó la compra, pues utilizó el medio de pago a crédito. Entonces, dependiendo del medio de pago que se utiliza, el sistema SAT está parametrizado con los códigos contables que va a utilizar para cada uno de los medios de pago. En este caso, como es una cuenta por pagar, pues se lleva al crédito y pues para los auxiliares contables y las personas que sepan de contabilidad, pues aquí tenemos los dos valores, el valor débito y el valor crédito y al final los totales están iguales porque pues la contabilidad es con el tema de doble partida. Si haces un débito, pues debes hacer un crédito y viceversa. Bueno, entonces tenemos aquí y pues bueno, si queremos ver el tema del documento, es como la representación de ese documento al momento de ingresarlo al sistema. Te va a mostrar igualmente los datos del negocio, los datos del proveedor, los datos del documento, los productos que se agregaron a ese documento y los totales aquí en esta parte, ¿ok? Si lo quieres imprimir, lo puedes imprimir, pero en estos momentos ya no es necesario tener esos documentos impresos. Ok, aquí damos que no y como pueden ver, al terminar el proceso de contabilización, el sistema lo que hace es limpiar los datos que ya se ingresaron y ubicarse nuevamente al principio de la operación para que comiences un nuevo documento. Bueno, ya miramos cómo se hace una compra. Ahora voy a explicar dato a dato, pues, ¿qué significa? ¿Qué significa cada uno de los datos que ingresamos al sistema? Comenzamos, vamos a acercarnos un poco más y comenzamos con este código de 2 dígitos que ahora mismo vemos en pantalla, que es el código 02, perdón, 04. Este código representa el código del documento que vamos a utilizar para procesar el documento de compra del proveedor. Como les expliqué hace un rato o al principio, pues podemos recibir documentos de compras, los cuales pueden ser facturas electrónicas u otros documentos. ¿Cuáles son otros documentos? Puede ser una remisión, puede ser una orden de pedido, puede ser cualquier otro documento que no sea una factura electrónica como tal. Entonces, aquí hay que tomar una decisión. ¿Qué código de documento o qué documento voy a utilizar para procesar el documento de compra que estoy recibiendo? Normalmente, o la gran mayoría de los usuarios del sistema SAT utilizan el código 04 para recibir facturas electrónicas. Ok, vamos a ver la lista de documentos. Ok, vamos por acá y aquí está la lista de documentos que sería el 04. Pero también utilizan, ok, ya. También utilizan el código 14 que es para recibir otro tipo de documentos. Ok, cuando tu negocio, o sea, el receptor de un documento de compra, está obligado a facturar y es facturador electrónico, pues para soportar esos documentos que no son facturas electrónicas o no son documentos electrónicos, el receptor o el que está recibiendo la compra debe hacer un documento soporte. Este documento soporte lo que te ayuda o lo que le ayuda al receptor es soportar esa compra como tal
porque como tal no es un documento electrónico y como ya sabemos ahora mismo, pues para soportar gastos y costos, pues los documentos que se realicen deben ser electrónicos. Entonces tenemos, ojo, dos códigos. Tenemos el 04, ok, que podemos utilizarlo para las facturas electrónicas, y tenemos el 14 que es para los otros tipos de documentos. Ok, bueno, vamos a rodarnos para acá. Ok, y lo siguiente, vamos a cerrar aquí. Lo siguiente viene siendo el consecutivo, pero no se preocupen por eso. Eso es automático. Automáticamente cuando selecciono el código del documento, él me entrega el próximo consecutivo. Y lo siguiente es la fecha, ¿ok? La fecha en que se va a registrar o procesar la compra. Como les dije, pues lo más normal, lo más apropiado debe ser la fecha en que se emitió la factura, ¿ok? En esa fecha en que se emitió la factura es la fecha en que voy a ingresar aquí en el sistema. Pero hay casos en donde de pronto puede suceder que la factura la emiten el mismo día que tú haces la solicitud de compra, pero la mercancía te llega días después porque le estás comprando a un proveedor que no está directamente pues en tu zona o en tu ubicación. Entonces pues ahí viene una decisión ya contable y digamos administrativa de cuál fecha utilizar. Si utilizar la fecha de emisión de la factura o utilizar la fecha en que se está recibiendo la mercancía. Bueno, fiscalmente, pues ya ahí los contadores también pueden, digamos, mirar esa parte porque lógicamente, pues el proveedor emite la factura en un periodo y se supone que el receptor, ok, pues debe también procesar o causar ese impuesto en ese periodo. Entonces, esta parte, pues sí, es importante que la discutan bien con su parte contable y pues tomen un proceso administrativo para definir cuál es la fecha de registro de la compra. Lo siguiente es el código de la bodega. Este es el código de la bodega que ahora vemos de 2 dígitos y aquí pues podemos cambiar de bodega pues entre las bodegas que tengamos en el sistema. ¿Ok? Si manejas una sola bodega, pues no te preocupes, siempre vas a manejar el mismo código. ¿Ok? Pero si manejas más de una, pues debes tomar una decisión en dónde vas a almacenar o a recibir el inventario que vas a procesar en el documento de compra. ¿Ok? Aquí pues tenemos la lista y podemos tomar esa decisión. ¿Ok? Recordemos que pues, si manejas una sola bodega, pues este código no debes cambiarlo y eh, nosotros cuando implementamos el sistema lo que hacemos es que si el usuario maneja una sola bodega, desactivamos ese dato para que la persona no tenga que estar digitándolo o teniendo en cuenta, digamos, ese dato para su proceso de compra. Lo siguiente viene siendo el NIC del proveedor. Aquí pues sí hay errores. A veces los usuarios escriben es el nombre correcto y no se debe escribir el nombre. Se debe escribir es el NIC que identifica el proveedor de que hiciste la compra. Pues cuando hablo de NIC, puede ser también la identificación del proveedor, porque puede ser un NIC o puede ser una cédula. ¿Ok? En este caso, pues tengo dos opciones. ¿Ok? Escribir el NIC. ¿Ok? Lo estoy haciendo ahora, lo puedo escribir. Si el NIC es correcto, o la identificación es correcta y existe y está guardado en la base de datos, pues al lado te muestra el nombre del proveedor. Si el NIC no existe, ok, el sistema lo que hace es permitirte ingresar los datos de ese proveedor y registrarlo en el sistema. ¿Ok? Por eso es bueno tener la factura o el documento de compra a la mano. ¿Ok? Para poder ingresar esos datos si el proveedor es nuevo para el negocio. Ok, hoy la otra opción que tenemos es que puedes usar el mouse, ok, puedes dar clic aquí y buscar el proveedor en la lista que te muestra aquí el sistema. Ok, vamos a seleccionar el primero y lo siguiente es el número de la factura. Como les dije, aquí hay dos datos a tener en cuenta. Lo primero es como un prefijo, ojo, que no viene siendo el prefijo de la factura electrónica, es como un tipo de documento que
digamos, te permite identificar esa factura, ¿ok? En algunos negocios utilizan normalmente el FA, dejan ese como tal, pero en otro he visto que utilizan, por ejemplo, FP, que viene siendo una factura de proveedor, o FE para representar que es una factura electrónica, o RM para representar que es una remisión, ¿ok? Entonces es como un prefijo interno o ojo de uso interno que se utiliza pues para poder ver, bueno, este es el número de factura tal, pero eso representa una factura, una remisión o una orden de pedido, OP, orden de pedido, correcto. Entonces, listo, todo depende pues también de que quieras utilizar allí como usuario. Pues este tema también lo manejan a nivel administrativo. La parte administrativa pues te informa pues cuáles son los prefijos o tipo de documento que puedes utilizar. Pero normalmente pues de pronto las personas para no complicarse dejan EFA y continúan. Aquí sí es bueno escribir el número de la factura o el número del documento que emite el proveedor. ¿Ok? Vamos a poner un ejercicio nuevamente, este número y continuamos. Como les dije, plazo es el plazo en días que te da el proveedor para que tú realices un pago o el pago de la factura. ¿Ok? Si vas a pagar la factura en efectivo o la pagaste previamente con un anticipo, pues deja ese dato en cero. No es necesario que lo ingreses. ¿Ok? Ahora, si la factura pues la vas a pagar posterior, sí es bueno que especifiques aquí a cuántos días, si es a 15 días, 30 días o 45 días. ¿Por qué es importante este dato? Por el tema de la gestión de pagos, ¿ok? Cuando tú veas lo que son los pagos que vas a realizar o los pagos pendientes por realizar, pues este dato se utiliza para saber si el pago que se generó, ojo, que el pago que se generó de esta compra, pues está vencido, está por vencer o cuántos días está vencido y cuántos días faltan por vencerse. Esa es la importancia de escribir el número de días de plazo que te da el proveedor para que tú pagues la factura y recuerdo nuevamente que es para facturas a crédito. Si es una factura que pagas en efectivo, déjalo en cero. En este caso voy a dejarlo en cero porque voy a procesar o voy a contabilizar la factura de contado o pago en efectivo. CAU es costo adicional unitario. ¿Correcto? ¿Qué significa esto? Es un costo adicional que se va a sumar a cada unidad que tú compres. ¿Ok? Por ejemplo, si tú compras una unidad, el valor que tú escribas aquí se va a sumar de más al costo de esa unidad. Si tú escribes en la cantidad de compra, escribes 5, pues a cada unidad se le suma el valor que uno escribe allí en ese dato. Se utiliza más que todo cuando hay costos adicionales en el proceso de compra, como por ejemplo el cargue o descargue de la mercancía es un costo adicional, lo que son los fletes es un costo adicional. Pero ahora, ¿cómo se decide esta parte si se utiliza o no se utiliza aquí? Eso lo decide la parte contable y la parte administrativa. He visto casos en donde normalmente esos costos adicionales lo llevan es a un gasto, no lo incluyen dentro del costo del producto, sino que lo asume la empresa o el negocio como un gasto. ¿Ok? O sea que no transmiten ese costo adicional al cliente final al cual le van a vender el producto. Hay casos, hay otros casos en donde sí suman ese costo adicional al costo del producto y lógicamente pues eso se transmite al cliente que va a comprar esa mercancía. ¿Ok? En este caso vamos a dejarlo en cero y el detalle pues es alguna observación que quieras dejar allí en la compra.
Un ejemplo, pues la mercancía, pues algunas cajas vinieron averiadas. Puedes dejar esa nota allí en el detalle. Algunas cajas vinieron abiertas. La mercancía no llegó a tiempo. La mercancía llegó incompleta. No se hizo el descarga a tiempo. Bueno, cualquier observación que tú quieras dejar al momento de, digamos, recibir también pues la mercancía como tal. Listo. Y con esto pues ya tenemos los datos de la parte superior, que son los datos principales del documento. ¿Ok? Bajemos un poco aquí y veamos la parte inferior, que es ya cuando vamos a procesar un documento. Aquí, en esta parte, con este dato que es producto, podemos escribir el código del documento, como lo hice yo. Mire, código 019, que pues el sistema identifica que ese código existe y al lado te muestra el nombre. Si el código no existe, ok, pues el sistema te abre esta ventana que tenemos aquí en blanco, ok, informándote que no encontró ningún producto con ese código. Pues al final tú cierras la ventana, que la puedes cerrar aquí en la X, aquí en cancelar o con la tecla Escape, y después el sistema te permite, ojo, te permite crear un nuevo producto en base a ese código. Yo recomiendo, antes de decir sí o dar clic aquí en el sí, recomiendo que revisen bien el código que escribieron para que no haya de pronto un error en alguno de los dígitos y de pronto pues con ese error pues el sistema no está identificando bien el código que vas a ingresar para la compra. ¿Ok? Vamos a darle aquí no y vamos a escribir nuevamente el código 019. Listo. Lo siguiente es la cantidad. Es la cantidad que estás recibiendo en la compra, la cantidad que te envió el proveedor. Puede pasar algo, ojo, que ha pasado, claro que sí, que tú tienes el documento de compra en la mano, dice 12, pero le estás recibiendo realmente 10 o estás recibiendo 14. O sea, hay una diferencia entre lo que estás recibiendo físicamente y lo que dice el documento de compra. En esos casos también hay un proceso administrativo, perdón, un proceso administrativo, pues que se definen qué se hace con esas diferencias. ¿Qué puede pasar? Puedes recibir la compra tal cual como está en el documento de compra que te envió el proveedor, o puedes recibir la compra con la diferencia física, ¿correcto? Entonces, si el documento de compra dice 12 y tú recibes 10 físicamente, pues tienes la opción de procesar los 12 o procesar los 10, pero ya eso es un proceso, digamos, que se define administrativamente. ¿Ok? Por el tema de facturación electrónica, lo aclaro pues enseguida, por el tema de facturación electrónica, pues lo mejor es que se reciba según el documento de compra, ¿ok? Y si hay sobrantes o hay faltantes físicamente, pues se hacen las respectivas notas electrónicas que se necesiten, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya el proveedor emitió una factura electrónica, un documento electrónico que ya reposa en la DIAN y ya él reportó que le vendió al negocio tal tantas unidades. Y lo mejor es que ese ingreso o el receptor o el negocio que recibe la compra lo procese de igual forma para que no haya diferencia entre lo que esté en la DIAN que emitió el proveedor y esté en la DIAN en lo que tú estés recibiendo, pues para evitar esas diferencias y a definir por qué hubo esa diferencia. Entonces continuemos, vamos con la cantidad, vamos a recibir nuevamente 12 y aquí viene el costo. Aclaro, este es el costo por unidad. Aquí también se puede, digamos, malentender esta parte o pueden, digamos, cuando yo recibo 12
unidades, correcto. Aquí debo poner es el costo por cada unidad, ¿ok? Que en este caso es 1.200 pesos, correcto. Ok, ¿que puedo cambiarlo? Claro que lo puedes cambiar porque debes escribir aquí o debes asignar aquí el mismo costo que venga en el documento de compra. Por ejemplo, si pues aquí el sistema me dice que son 1.200 pesos, pero en el documento de compra son 1.100 pesos, pues yo cambio ese costo a 1.100 pesos, correcto. Le doy enter para confirmar. Y como podemos ver aquí, vamos aquí a acercar un poco, el sistema aquí inmediatamente que nota una variación en el costo, pues te permite enseguida actualizar los precios de venta. Aquí también hay una política o un proceso administrativo si le permiten a la persona que está haciendo la compra actualizar o no actualizar el precio. Hay negocios en donde sí le permiten actualizar el precio porque la persona de compra tiene clara lo que es el tema de la rentabilidad y la ganancia que quiere obtener el negocio, correcto. Pero hay otros negocios en donde prefiere que un administrador u otra persona encargada actualice los precios de compra en base, perdón, actualicen los precios de venta, corrijo, los precios de venta en base al documento de compra. ¿Ok? Listo, entonces aquí puedo enseguida, si tengo el permiso y si me dieron el permiso de actualizar los precios de venta, pues puedo actualizar los precios de venta basándonos en el precio de compra o en el costo promedio, dependiendo también cómo esté configurado el sistema. Ahora no lo vamos a hacer pues para no alargar tanto el contenido y vamos a regresar pues a la parte inferior. Bueno, sigamos con el costo adicional. Ok, el costo adicional, ok, es, ojo, otro costo adicional que se puede sumar al costo del producto. Ok, recordemos que en la parte de arriba tenemos CAU, costo adicional por unidad, pero aquí también manejamos otro costo adicional. En este momento y en el sistema SAT, el costo adicional que está a nivel del producto o a pie del producto se maneja más que todo para los impuestos saludables, ¿correcto? O para los impuestos que se convierten en un mayor valor al costo. ¿Ok? Impuestos saludables como el impuesto a las bebidas azucaradas y a los productos ultraprocesados. El costo, el impuesto mayor a- al costo del producto viene siendo más que todo para el IVA que se procesa o que se recibe en un negocio que es de comidas y bebidas y panaderías. Recordemos que estos negocios manejan lo que es el INC, Impuesto Nacional al Consumo. Entonces, en ese caso, el IVA se convierte en un mayor valor del costo. ¿Ok? Listo, en este caso voy a dejarlo en cero, no voy a manejar costo adicional. Vamos a continuar. Listo. Lo siguiente es el porcentaje de descuento. ¿Sí? En el caso de que el proveedor que me emitió la compra me aplique un descuento, ojo, un descuento a nivel de producto, aquí yo debo procesarlo. Recordemos que hay descuentos a nivel de producto y hay descuentos a nivel del documento, ¿ok? Son diferentes. Si el descuento es a nivel de producto, eso quiere decir que tú lo ves en la misma línea del producto. En la línea puedes ver el código, el nombre, la cantidad, el precio unitario, el porcentaje, el IVA y demás. Eso es la línea de productos. Si tú ves allí en la columna, ves un porcentaje de descuento, lo debes asignar aquí, lo debes ingresar aquí. ¿Para qué? Para que el sistema haga enseguida los cálculos y la compra te quede tal cual como la estás viendo en el documento de compra que tienes a la mano. Vamos a poner un ejercicio de 5, digamos que va a aplicar un 5%, ok, pero fíjense que también lo puedo aplicar en valor, correcto, en dinero como tal. ¿Cómo hago eso? Pues si yo dejo aquí el porcentaje en cero, aquí me permite asignar un valor de descuento. Digamos, un ejemplo, te aplicaron
100 pesos o te descontaron 100 pesos de ese producto, tú lo escribes aquí, 100 pesos, ¿ok? Pero en el caso de este vamos a dejarlo en 5%. El IVA es el porcentaje de IVA que se puede procesar o se puede aplicar a ese producto como tal. Esto más que todo es como un dato adicional por si acaso el producto está mal configurado y en la factura del proveedor me estén procesando IVA o me estén asignando un porcentaje de IVA. En ese caso, pues lo primero es informar administrador que el producto está mal configurado, pues el proveedor generó un IVA, correcto, y automáticamente un porcentaje de IVA, que hay que escribirlo. Entonces, para no escribirlo la próxima vez, se le avisa al administrador para que lo configure bien y la próxima vez que recibas ese producto, pues ya el porcentaje de IVA está asignado automáticamente por el producto. En este caso lo voy a dejar en cero y vamos a agregar el producto a la compra, ¿ok? Mire que aquí agregamos el producto. ¿Qué sucede cuando agrego el producto a la compra? Pues el producto se muestra aquí en esta cuadrícula en donde hay una cantidad de columnas. Tenemos la bodega donde se va a recibir el inventario de ese producto. Tenemos el código, el nombre, cantidad, precio unitario, subtotal, porcentaje de descuento. Mire que aquí nos muestra visualmente el sistema cuál fue el porcentaje de descuento que aplicamos a ese producto. También nos muestra el valor del descuento, si hubo IVA, correcto, IVA consumo, si hubo costo adicional procesado y el valor total. Hasta aquí son los datos más importantes. Hay otros más, pues que lógicamente pues se pueden utilizar también y tener en cuenta, pero hasta aquí son los más relevantes o los más importantes. También tenemos en la primera columna la opción de quitar el producto, ¿ok? Si yo necesito quitar este producto porque me equivoqué, no era el producto que yo iba a procesar, pues yo con el mouse me ubico aquí encima de la X, ¿ok? Y le digo sí y el producto es eliminado como tal, ¿correcto? Vamos a procesarlo de nuevo rápidamente. Listo, aquí está, ya lo procesamos. Esta vez lo procesé sin descuento, pero resulta que sí llevaba descuento. ¿Ok? Entonces, en este caso, como lo procesé rápidamente o no me di cuenta de que realmente pues tenía un descuento a aplicar, pues en este caso yo debo es editar los datos de este producto. ¿Cómo lo edito? Me voy aquí, miren, a mano derecha, hacia la derecha, correcto. Aquí hay una columna que dice opciones y aquí hay una opción que dice editar valores de la compra que puedes acceder rápidamente con la tecla F9 también a esta opción. Damos clic aquí y mire que aquí me muestra una nueva ventana en donde me muestra el código, nombre de producto, la cantidad, el precio y el porcentaje. ¿Qué puedo modificar yo de aquí? Puedo modificar las tres últimas columnas. Puedo modificar la cantidad, el precio o el porcentaje. En este caso, como se me olvidó aplicarle el porcentaje, yo escribo aquí el porcentaje del 5%. Ojo, es importante que le demos enter, ¿ok? Porque si lo dejas hasta aquí sin presionar el enter, pues no has confirmado que ese es el número o ese es el dato nuevo que vas a ingresar a la compra o que vas a cambiar para explicarlo mejor. Entonces, ojo, importante que después de escribir el dato correcto, das enter y por último puedes dar aquí con el mouse, puedes dar aceptar o puedes presionar la tecla F5 que también es como para confirmar todos los cambios que aplicaste. En este caso lo doy a aceptar y mire que el sistema pues aplica los cambios que el usuario realizó. Aquí ya tenemos el 5% de descuento que nos representa 720 pesos. ¿Okay? Hay otras más opciones que podemos tener aquí, que las tenemos aquí, pero las más usuales o las que más usan los usuarios es el tema de editar valores de la compra. ¿Ok? Recordemos que la compra hasta aquí todavía está en proceso. Todavía estas 12 unidades no han ingresado a inventario.
Así que para que esta compra se aplique al inventario y se aplique a lo que es la contabilidad, recordemos que debes contabilizarla, ¿correcto? Y en este caso la voy a contabilizar en efectivo. Aquí también hay una tecla rápida para escribir el valor de la factura o valor de documento en la forma de pago donde estás ubicado, ¿ok? ¿Cuál es la tecla rápida? Tú puedes presionar Insert, ¿ok? La tecla Insert del teclado, tú la presionas, ¿ok? Y en ese caso, pues el sistema lo que hace es bajar el valor de la factura como medio de pago que se va a utilizar. Por último, le damos a aceptar y ya en este momento acabamos de contabilizar la compra. ¿Ok? Bueno, esto es lo que quería mostrarle y quería pues que aprendieran en este momento. Eh, Nos vemos ya, digamos, en otro contenido. Espero pues haber sido claro y que les sea de mucha ayuda pues para ustedes, para entender un poco más lo que es el proceso de compra. Y bueno, ya nos vemos en la próxima.